Buenas noches, señoritas jóvenes. ¿Se ve, se escucha? Doctor, buenas noches. Sí, se ve la imagen igual. Muy bien. Continuamos. Este es el último acápite de glaucoma. Esa patología que llamada glaucoma congénito tiene que manejarlo bien. Nosotros hemos determinado que el glaucoma es una patología que deja ceguera irreversible. Como su nombre indica, congénito, si no hacemos el diagnóstico y el tratamiento rápido, lo más rápido posible, el niño va a quedar ciego de por vida. Entonces, por ese motivo, se lo llama, que se indica que el glaucoma congénito es una urgencia oftalmológica. Entonces, glaucoma congénito se lo determina desde, se inicia en el nacimiento hasta los 2 años de vida. Entonces, nace el niño, conocimiento casi certero, sin mucho instrumental médico, ¿ya? Entonces, guía del glaucoma congénito, en los procesos ciliares, va a ir de la cámara posterior a la congénito. Va a haber una detención en el desarrollo del seno camerular. El seno camerular o trabecular o el trabeculado no se desarrolla correctamente. Algo ha pasado. En el seno camerular no se van a reabsorber los restos mesodérmicos que obstruyen el trabeculado. Entonces, el trabeculado no se ha llegado a conformar correctamente, por lo tanto, el humor acuoso que no se está eliminando. Por lo tanto, la presión ocular va a ir subiendo. Entonces, tenemos que hacer el diagnóstico rápido y el tratamiento lo más rápido posible. El día que pasa, ese ojito se va a lesionar y va a ir perdiendo su visión en forma irreversible. Entonces, ustedes con una clínica y teniendo el concepto básico de el glaucoma congénito pueden hacer el diagnóstico. ¿Qué van a encontrar en la clínica? Miren este ojito, agrandado, grande, blanquecino, ojo grande. Aquí no hemos de ir, pues mi hijito tiene unos lindos ojitos, ojos grandes. No. Entonces, ese ojo grande se lo llama buftalmia o llamado también hidroftalmia. Es un crecimiento exagerado de los globos oculares. Llamado también ojo de buey. ¿Por qué? Porque parece el ojo de un buey. Ojos grandes. Es el primer signo que ustedes tienen que determinar cuando atienden un parto. En el lugar donde están, tienen que ver ya en el momento del nacimiento cómo está ese ojito. ¿Ya? Signo de Moren. El signo de Moren es la pestaña alargada y grande. Está grande y doblada hacia arriba. Signo de Moren. Epífora. El niño va a tener epífora permanente. ¿Por qué? Como la lágrima se está formando, pero como el ojo es grande, va a obstruir el punto lagrimal. Por lo tanto, le va a llorar el ojito. Fotofobia. Estos bebés con este problema no toleran para nada la luz y peor el sol. La presión intraocular, lo normal en un niño recién nacido es 10 milímetros de mercurio. Esa presión puede variar, puede mantenerse hasta los 2 años de vida. Si nosotros encontramos un ojo grande, el signo de Moren, que le llora, que no tolera el sol, yo tengo que sospechar inmediatamente de un glaucoma congénito. Y esta es una urgencia oftalmológica. Entonces, si ustedes encuentran estos síntomas, 4 síntomas, inmediatamente deriven a ese paciente. Deriven
Ustedes sáquenlo de donde están trabajando hasta el hospital Bracamonte. Usted presuntivo, glaucoma congénito, punto. Ahí acaba su función de ustedes. Y nosotros en el Bracamonte recibiremos, nos harán la derivación para oftalmología y empezaremos con los exámenes correspondientes. ¿Ya? ¿Qué exámenes vamos a realizar? A este niño hay que hacerle dormir. Se lo hace dormir o se lo coloca una sedación profunda para que se lo pueda tomar la presión intraocular. Como hay un daño en el seno camerular por los restos mesodérmicos que me está obstruyendo el trabeculado, el humor acuoso no está eliminando. Por lo tanto, la presión del ojo está elevada. Yo sé que hasta los 2 años desde el nacimiento, la presión intraocular es 10 milímetros de mercurio lo normal. Si no se está eliminando, la presión va a estar en 30, 40 o tal vez más. Entonces, lo primero que hay que hacer, se lo toma la presión intraocular de los 2 ojitos. Después hacemos el examen de la gonioscopía. La gonioscopía me estudia cómo está el trabeculado. Entonces, como la lesión está ahí, no va a tener su característica apropiada, típica, el trabeculado va a estar dañado. Al mismo tiempo le hacemos la biomicroscopía para ver cómo está esa córnea. O sea, es dematizada, tiene puntos blancos, es más grande, lo medimos con una reglita, el tamaño de la córnea, lo normal es 10 milímetros, el tamaño es 10 milímetros de tamaño. Si está mayor, yo ya tengo que pensar inmediatamente en un glaucoma congénito. Hacemos un fondo de ojo, la estructura interna va a estar alterada. Lo tomamos, lo hacemos la ecometría. ¿Qué es la ecometría? Es el tamaño de la longitud anteroposterior. La longitud anteroposterior es desde el vértice de la córnea hasta el área macular. Con todos estos exámenes, yo veo si están alterados, diré, esto es un glaucoma congénito. El glaucoma congénito, urgencia, entonces hay que operar mañana mismo. Punto. Se lo prepara el chico y entramos a la cirugía. No hay tratamiento médico para esto. No hay una medicación como en el glaucoma congénito, como en el glaucoma de ángulo abierto, en el glaucoma agudo, hay tratamiento médico. En esto no. ¿Ya? Entonces directamente se programa la cirugía y la cirugía se llama trabeculotomía o goniotomía. Hay que romper ese trabeculado para que el humor acuoso drene hasta las venas episclerales y se vaya eliminando. Entonces, señoritas jóvenes, el glaucoma congénito es una urgencia oftalmológica porque nos va a dejar ciego de por vida al niño o niña que tenga este problema. Entonces hay que actuar lo más rápido posible. Ustedes saquen al pacientito inmediatamente en la ambulancia y llévenlo a Bracamonte. Ahí cumple su función de ustedes. Bien, entonces, miren estos ojitos agrandados, grandes. Esta es la goniotomía. Han llegado al trabeculado, meten una pinza y rompen ese trabeculado para que el humor acuoso vaya hacia las venas episclerales y se elimine. ¿Ya? Bien, hemos concluido con esto el tema de glaucoma. Vamos a empezar el tema de retina. Deme un minuto y ingreso.
Bien. Señoritas jóvenes, ¿se oye, se ve? Sí, doctor. Bien. Empezamos con una patología llamada las alteraciones que se van a producir en una membranita llamada retina. ¿Cómo se define a la retina? Se define que es una proyección anterior del cerebro dentro del globo ocular. Otros lo definen como un derivado y extensión del diencéfalo. Por lo tanto, como esta membranita rosada, anaranjada, amarillenta es la retina y estamos indicando que es una proyección anterior del cerebro, lo que está pasando o lo que va a pasar en esta retina, en todos los elementos nobles del organismo se van a ir produciendo. Serán exudados, hemorragias puntiformes, hemorragias en llama, hemorragias intensas, se van a ir produciendo. ¿Cuáles son los elementos nobles más característicos? El cerebro, el riñón, el hígado, el pulmón, el corazón. Lo que está produciendo acá se está produciendo en todo el sistema orgánico. Es por eso que el médico internista, el diabetólogo, el endocrinólogo que manejan las patologías de la diabetes, de la presión arterial, cuando empiezan su medicación solicitan una interconsulta a oftalmología para que nosotros podamos indicar paciente sin alteración, punto. El médico tratante dará su medicación, después pedirá a los 3 meses o 6 meses otra interconsulta. Si nosotros vemos alteraciones en esta retina, vamos informando. Y el médico tratante aumentará la dosis, cambiará medicación, actuará con 2 medicamentos, él ya verá qué medicación va a hacer. Solo nosotros hacemos el informe de lo que está pasando en la retina. ¿Ya? ¿Dónde se ubica la retina? En el polo posterior. ¿Qué color tiene? Anaranjado amarillenta. Superficie lisa. Tiene la arteria con vasos, la arteria y la vena central de la retina, ramas de la arteria oftálmica y esta de la carótida interna. Cuando ingresa al globo ocular, la arteria oftálmica se divide, se forma la arteria y la vena central de la retina. Primero en un ramo superior, en un ramo inferior. Después temporales y nasales. En la parte central de la arteria temporal tenemos el área macular. El área macular es el encargado de la agudeza visual central. ¿Ya? Entonces, cuando a nosotros nos piden un examen de fondo de ojo, tenemos que ir viendo qué es lo que pasa aquí. Pero yo quiero que quede una cosa bien clarita. Ustedes, si están pidiendo un examen, están manejando un paciente diabético, hipertenso, nunca pidan solicito fondo de ojo. ¿Está clarito? Siempre solicito interconsulta con oftalmología. O también la otra manera correcta de pedir es valoración por oftalmología. Si ustedes me piden fondo de ojo, yo le voy a hacer un informe de esto. ¿Qué está pasando acá? Pero yo sé que la diabetes, la presión, no solamente me va a afectar a la retina, me va a afectar a la conjuntiva, me va a afectar a los párpados, me va a afectar al iris, me va a afectar al cristalino. Entonces, nunca pidan solicito fondo de ojo. Pidan interconsulta con oftalmología para hacer un examen meticuloso, desde la toma de la agudeza visual de lejos, de cerca, la presión intraocular, tenemos que examinarlo en forma integral ese ojo. Entonces, nunca pidan solicito fondo de ojo. ¿Quedó claro eso, no? Bien. Fisiología. ¿Qué función cumple la retina? Ya hemos hablado del fenómeno de transducción. ¿Qué es la transducción? Es el cambio del estímulo físico llamado luz a un estímulo químico o un estímulo nervioso o neurosensitivo.
Este es el globo ocular. Aquí está la luz. En este momento yo estoy en una habitación con una bombita llamada luz artificial. Voy a bajar las gradas, tengo un fluorescente. Salgo a la calle lleno de fluorescentes. Esa luz, que es un estímulo físico, va a pasar por la córnea, el orificio pupilar, el cristalino, el vítreo y va a llegar a la retina, en la parte central y en la retina periférica. Ese estímulo físico llamado luz se va a transformar en un estímulo químico o nervioso o neurosensitivo. Ese estímulo químico nervioso sensitivo va a viajar por el nervio óptico hasta el lóbulo occipital, donde se encuentra el centro de la visión, área 17-18 de Solano. Y de ahí va a volver y es lo que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, a eso llamamos transducción, al cambio de estímulo físico a estímulo químico o nervioso en la retina. La retina tiene diferentes capitas, yendo de afuera, de la parte interna, de la que está en relación a la esclera, hacia vitrio, tenemos la primera, la capa del epitelio pigmentario de la retina. Ya, el epitelio pigmentario de la retina. Después tenemos los conos y los bastones. Después tenemos la capa de la plexiforme externa. La capa de plexiforme externa está formada por las fibritas de los conos y los bastones y las fibras de las células bipolares. Después de la capa plexiforme externa tenemos las células bipolares. Después la capa plexiforme interna, las células ganglionares y por último la capa de las fibras nerviosas. Esta capa de las fibras nerviosas están alrededor de 1.000.000 que van a llegar a formar el nervio óptico. El nervio óptico. Después tenemos los plexos vasculares externos, plexos vasculares internos. Después tenemos las células horizontales, las células amácrinas. Entonces, la estructura de la retina es sumamente compleja, Y cualquier lesión que se produzca en cualquier elemento anatómico de la retina va a producir seria lesión. ¿Y cuál va a ser esa lesión? La pérdida de la agudeza visual. Esta puede ser temporal o permanente, puede ser parcial o total. Y nosotros tenemos que tener la habilidad y la destreza de hacer el examen correcto, minucioso, bien realizadito, para determinar qué problema está viendo ahí para darle la solución, para solucionar la patología o el motivo de consulta del paciente. Eso vamos a ir viendo. Entonces, la primera patología que hemos de estudiar es la retinopatía diabética. Como su nombre indica, está producida por la diabetes. Una diabetes mal tratada, mal manejada, nos va a ocasionar una retinopatía diabética, que es la primera causa de ceguera a nivel mundial. Entonces, a la diabetes hay que manejarle en forma integral. ¿Qué es forma integral? El médico tratante. En este caso, el médico internista. Puede ser un endocrinólogo, puede ser un diabetólogo, pero tiene que ser un médico que lo maneje correctamente. ¿Ya? Después, ¿quién tiene que jugar un papel en acá? El oftalmólogo. El médico ha hecho el médico clínico, el médico general ha hecho el diagnóstico de retinopatía diabética. Listo. Ha tomado su glucosa, le ha hecho el examen de la valoración de la glucosa elevada, diabetes. Este paciente puede tener retinopatía diabética. Lo va a mandar al oftalmólogo. Y el oftalmólogo va a hacer lo que el médico internista o el médico tratante nos va a solicitar. Si a mí me pide fondo de ojo, yo le voy a hacer un fondo de ojo. Ya les he dicho que nunca se pide fondo de ojo, se pide valoración por oftalmología o interconsulta con oftalmología.
Entonces, desde este momento ustedes nunca pidan fondo de ojo, pidan un examen oftalmológico, valoración por el oftalmólogo. ¿No? ¿Por qué? Porque la diabetes no solamente me va a afectar a la retina. Si usted me pide fondo de ojo, voy a hacer un informe de la retina y de sus vasos. Yo tengo que valorarle lo primero, la agudeza visual, ver cómo están los vasos, cómo está ese párpado, cómo está la conjuntiva. Tengo que hacer un examen integral del globo ocular. Y eso hay que ir anotando en la historia clínica. ¿Qué datos epidemiológicos? La retinopatía diabética siempre es bilateral, nunca es un solo ojito. Como es un problema sistémico, me va a afectar los dos ojos. Lógicamente que va a haber una pequeña diferencia, puede haber una pequeña diferencia entre un ojo con el otro ojo, pero siempre es bilateral. Una cosa que ustedes tienen que saber bien, con un paciente con diabetes, siempre hay que hacerle un examen integral. Y en eso es muy importante que hay que hacer el examen de la hipertensión arterial sistémica. Porque si el paciente diabético tiene hipertensión arterial, para el desarrollo y progresión rápida de la retinopatía diabética. Entonces tenemos que controlar todo. ¿Bien? Es la causa más importante de ceguera adquirida en el mundo, la diabetes. Con el estado tensional y todas esas cosas, la diabetes está siendo una patología severa actualmente a nivel mundial. ¿Qué examen nosotros nos piden? Valoración por oftalmología o interconsulta con oftalmología. Ya les he dicho que nosotros tenemos que hacerle un examen completo. ¿Qué es el examen completo? Toma de la agudeza visual sin corrección, con corrección de lejos y cerca. Y anotamos. Agudeza visual 20/20 o 20/100, sin corrección, usa de lentes, tanto tu graduación, tanto llega. Primer dato. Hacemos el Thames-Tamsler. El Thames-Tamsler es un cuadradito con unas líneas verticales y horizontales. Cuando hay una alteración de las maculopatías, se lo enseña ese examen y el paciente ha de ver las líneas onduladas, no van a ser rectas. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que hay un problema de la mácula. Les mostramos los colores, el test que manejamos, va a haber una discromatopsias. Y hacemos la biomicroscopía, veamos cómo están esos párpados, cómo está esa conjuntiva, cómo está la córnea, cómo está el cristalino. Y por último, es decir, hago el fondo de ojo. Y el fondo de ojo siempre se lo tiene que realizar en forma dilatada la pupila. Hay que colocar una gotita de un dilatador, abrimos la pupila y hacemos el fondo de ojo. En el fondo de ojo tenemos diferentes tipos de exámenes. Uno, la biomicroscopía directa. Ese aparatito que ustedes conocen, un chiquito como un manguito. La indirecta, se coloca un cabezal en la cabeza con una lupa de 90, hacemos el examen. También tenemos una lupita de 20 dioptrías con la lámpara de hendidura, se lo coloca delante del ojito y se lo examina el fondo de ojo. Tenemos que ir encontrando las lesiones que me está produciendo la diabetes. Después de estos exámenes, tenemos otros exámenes mucho más específicos que vamos a ir viendo más adelante. La fisiopatología de la retinopatía diabética. ¿Qué es lo que va a ir pasándome en el diabético? Va a haber una alteración circular de los capilares. Los capilares están formados por pericitos y por células endoteliales. Dos células epiteliales y un pericito que se encuentran en el centro. Cuando hay diabetes, esos pericitos van muriéndose, va a haber una disminución. Aparte de eso, va a haber un aumento de la agregación plaquetaria, aumento del espesor de la membrana basal, alteración de la permeabilidad con microaneurismas. Al disminuir los pericitos, el vaso se va a dilatar. Se va a romper, va a haber hemorragias, exudados. Por último, va a haber un cierre de la red capilar superficial.
Entonces, ese vaso está sufriendo, se ha dañado por la diabetes. Entonces, nosotros tenemos que dar un informe de lo que está pasando en ese fondo de ojo. Cuando hacemos el fondo de ojo, ¿qué es lo que vamos a ir encontrando? Un paciente. Microneurismas. ¿Qué son los microneurismas? Son dilataciones en el vaso. Ya se dilata ese vasito por una disminución de los pericitos. Nosotros tenemos que informar a su médico tratante, diremos, paciente, cuando ha venido, así que nos ha mandado, diremos, fondo de ojo normal, no tiene nada, pero el paciente no se medica, hace su tratamiento mal, a veces se coloca, toma la medicación, o a veces no, como no hay dolor, paciente, no, hoy día no tomo, no tiene plata para comprar, o el medicamento que tenía no lo tiene ahora porque ha viajado, el paciente no se hace un tratamiento correcto. Empiezan los síntomas y los signos. Los microneurismas son dilataciones de los vasos. Después esos vasos van a exudar, va a haber exudados puntiformes como unos puntitos, después se hacen más grandes, algodonosos. Estos algodonosos se enduran, algodonosos duros. Ese vasito se va a romper más, van a aparecer las hemorragias, van a aparecer vasitos puntiformes pequeñitos, después van a aparecer puntiformes más grandes, esas hemorragias puntiformes se van a unir, hemorragias en llama. Paciente no hace su medicación, por cualquiera sea el motivo, edema de retina, neovascularizaciones y por último el desprendimiento de retina. Entonces, nosotros tenemos que evitar de que siga este fenómeno. Indicaremos al médico tratante que está empezando con problemas de retina, entonces el médico tratante dirá, bueno, este paciente no está, averiguará por qué no está cumpliendo su tratamiento. Y hay que ayudarle al paciente con diabetes, porque la diabetes es un problema que nos va a afectar la parte psicológica, ¿ya? Entonces tenemos que manejar con el psicólogo, tenemos que manejarle con el diabetólogo para que le dé su alimentación correcta del diabético. Entonces hay que hacer un tratamiento en equipo. Hay que tener, en el Bracamonte tenemos psicólogo, tenemos diabetólogos, hay oftalmólogos, hay médico internistas, lo tenemos que manejar correctamente para que no llegue a las etapas de la ceguera irreversible. Métodos de diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El examen de fondo de ojo. Tenemos el oftalmoscopio binocular directo. Como lapicitos tenemos el manguito. Después tenemos exámenes mucho más certeros, que es el oftalmoscopio binocular indirecto. Ese es el cabezal, una lupa de 90, dilatamos la pupila y empezamos a ver lo que está pasando en ese fondo de ojo. Examinamos primero el área de la pupila. ¿Cómo está ese nervio óptico? Los vasos, superior, inferior, temporales, nasales, lo último que examinamos es el área macular central y vamos anotando en la historia clínica. ¿Ya? Lo último que ha salido en oftalmología es la tomografía de coherencia óptica, el OCT. ¿Qué es ese OCT? Es este examen. Nos va a dibujar el grosor de la retina y nos va a decir qué es lo que está pasando. Miren, acá hay un desprendimiento de retina. Esta retina se ha roto. El agujero macular y el desprendimiento de retina. O sea, hay exámenes, en el Bracamonte tenemos todos estos equipos para hacer un seguimiento correcto a los diabéticos. Y lo mejor siempre es dar un informe bien certero o hablarle al médico. Yo, por ejemplo, con el doctor Camargo del Bracamonte, que hace años que trabajamos, y voy y le digo, mira, este paciente está teniendo este problema. Él
hará un examen más meticuloso de su medicación, porque está tomando, no está tomando, para controlar que esa diabetes nos dañe con mayor severidad esa retina. Bien, la retinopatía diabética tiene una clasificación que es la escala internacional de severidad de la retinopatía diabética. ¿Cuáles son esa escala? Primeramente, aquí vean una retina sin problemas de la diabetes. No hay ninguna alteración. Vasitos normales, el grosor de la retina normal, no hay exudados, no hay microaneurismas, no hay hemorragias, el nervio óptico normal. Esto es de una persona que no tiene diabetes. Pero el paciente, empezado con su diabetes, no hace el tratamiento, empieza la primera fase, que es la retinopatía diabética no proliferativa leve. Lo que van a pasar microaneurismas, son dilataciones de los vasos. Y nosotros tenemos que informar, paciente que presenta microaneurismas en un cuadrante, 2 cuadrantes, 3 cuadrantes, 4 cuadrantes, y para que el médico tratante modificará el tratamiento. Después, la segunda etapa es la retinopatía diabética no proliferativa moderada. ¿A qué se refiere? Microaneurismas, ya exudados. Miren, estos exudados puntiformes ya están agrupándose. Algo está pasando en esa persona. Como les digo, no está cumpliendo el tratamiento correcto. Se hace sus descuidos, no hace su alimentación correcta, la parte psicológica está decaída, entonces tenemos que ayudarle. Por eso hay que armar un equipo de tratamiento integral para el diabético, para llegar a estos cuadros. Correcto, y empieza la retinopatía diabética no proliferativa severa, microaneurismas, microhemorragias en los 4 cuadrantes, tortuosidades venosas, irmas en 2 o más cuadrantes. Miren, este fondo de ojo ya después no es normal. A simple vista ya se lo determina cómo están los vasos, cómo se encuentran las hemorragias, cómo se encuentran los exudados. Nosotros tenemos que informar a su médico tratante para llegar a estas etapas. El paciente no cumple el tratamiento, entramos a la retinopatía diabética proliferativa. Los vasos se han desarrollado, pero no son vasos normales, son neovasos. Ese neovaso no tiene la misma estructura histológica que un vaso normal, por lo tanto se van a romper y nos van a producir hemorragias preretinales. Esta hemorragia va a pasar al vítreo, hemorragias vítreas. Ya es un caso sumamente complicado. Y no tenemos que llegar, porque esto ya es irreversible el daño que se va a producir. Entonces, la retinopatía diabética tenemos tenemos en la moderada, de alto riesgo y avanzada. Y el último paso que tiene la retinopatía diabética avanzada es el desprendimiento de retina. Va a haber una proliferación fibrovascular, unas fibras que se van a producir en el vítreo, y esas fibras van a traccionar a la retina y me va a producir un desprendimiento de retina, que es la última etapa de la retinopatía diabética, al cual el paciente va a quedar no vidente de por vida. Entonces, por eso, jóvenes señoritas, nunca pidan fondo de ojo, pidan interconsulta con oftalmología o pidan derivo a oftalmología. Y el oftalmólogo va a examinar desde la agudeza visual, párpados, toda la estructura vascular, y va a ir anotando para hacer un informe correcto. ¿Ya? Y al paciente diabético siempre aconsejen que no vaya de un médico a otro médico, porque si va a un médico, de aquí a otros 6 meses va a otro médico, no tiene lo que se ha hecho el examen a un comienzo de su patología. Tiene que estar bien en una sola historia clínica
todas las etapas de sus controles para ir valorándole correctamente, ¿ya? Y eso tenemos que armar una historia clínica bien concreta. Bien, el tratamiento de la retinopatía diabética tiene un tratamiento médico sistémico. ¿Y quién realiza el tratamiento médico sistémico? Es su médico tratante. Será el médico internista, será el médico diabetólogo, será el endocrinólogo, cualquiera fuese, tiene que manejarle correctamente. Cuando empezamos a pedir el control de la diabetes por el médico tratante, control de los lípidos, triglicéridos, control estricto de la glucosa y, que es importantísimo, la hemoglobina glicosilada A1C. Este parámetro es fundamental porque a veces solamente pedimos la glucosa y no pedimos la hemoglobina glicosilada. Nos estamos quedando cortos en el control. Y siempre controlar la presión arterial, porque puede estar asociada. Y la presión arterial me va a acelerar el daño de la diabetes. Entonces tenemos que manejarle integralmente, ¿ya? Eliminación de los oxotóxicos, tabaco, alcohol. Agregar antiagregantes plaquetarios para evitar, va a disminuir los microneurismas. Y el uso del ácido acetilsalicílico, la famosa aspirina. Dar protectores capilares, vitamina C. Entonces tenemos que manejarle en forma integral. Bien, quedaremos en acá y continuamos. Estaremos hablando más adelante y la próxima semana. Eso es todo. Buenas noches, señoritas jóvenes. Gracias.